Bienvenido al Habituallamiento, tu podcast de referencia donde podrás aprender sobre nutrición, entrenamiento, biomecánica y todo lo relacionado con la última actualidad del ciclismo en general y con los mejores profesionales. Entra y aprende. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a tu podcast de ciclismo, tu podcast favorito, El Habituallamiento. Y bueno, saludo una vez más a mis compañeros y amigos, Raúl Cerdán, David Barranco, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, los motivos laborales, como siempre decimos, cada vez nos aprietan más. No podemos tener con nosotros a nuestros queridos compañeros Chema Argueda y Javier Sola. Les mandamos desde aquí un saludo. Y bueno, después de unas cuantas semanitas, un poquito de descanso que no hemos podido tomar también, que nos hacía falta muchos de los componentes del grupo, traemos hoy un tema muy interesante, muy chulo, de relativa actualidad también un poco, que es sobre todo la comparativa o sobre todo un poco la actualidad relacionada en cuanto, bueno, a demandas, entre comillas, etcétera, de lo que son pues, las principales clásicas que se han producido en las semanas anteriores, respecto a, por ejemplo, datos que puede dar un cicloturista, datos que puede dar un máster, y creemos que puede ser un tema muy interesante y apasionante de descriptiva, de oye, por dónde suelen andar un poco los datos o por dónde se podría estimar que estarían los datos relacionados con corredores World Tour respecto a las personas normales que nos podremos catalogar, entre otros. No sé si te quería empezar a alguno de los dos o si Sí, sobre todo a hablar un poco de la diferencia tal vez de oye, mira, qué es una clásica y qué es un monumento, que eso es empiezo importante, yo. y Vamos a ver, contarnos. ahora vemos clásicas y monumentos. Lo primero que, bueno, oye, tenemos la suerte de que tenemos muchos amigos entrenadores que, oye, ya trabajan en el World Tour. David como científico, pues confía mucho en él. Yo que me estoy relacionando ahora en las carreras, oye, y hay veces que nos pasan datos de corredores, de carreras, de todo tipo de carreras. Entonces, que sepa la gente que los datos que los pasamos ahí pues son los que nos comparten compañeros amigos. Oye, incluso a veces para que los analicemos los datos, hablamos de que tenemos un libro de análisis de datos de potencia. Oye, o David como investigador que tenga alguna idea de por qué estos bestias son así, ¿no? O sea, tenemos datos que evidentemente no vamos a compartir porque son confidenciales, pero os vamos a contar algunas de las cosillas que vemos en las brutalidades estas. David, si quieres empezar tú explicando un poco lo que son las clásicas y los monumentos, que eres el que más sabe de esto. Bueno, por obligación. Nada, hombre, sobre todo que cuando acaba un poco la primera parte de la temporada, a lo mejor más en el sur de Europa, en España y tal, pues aparecen las diferentes clásicas en el centro de Europa, ¿no? Y bueno, pues hay como 5 grandes clásicas, aunque hay más. Por ejemplo, nosotros aquí en España tenemos la clásica de San Sebastián, que no está categorizada como monumento, porque tenemos una clásica. Y luego los monumentos un poco así serían, un poco en orden cronológico. Bueno, no sé, en orden cronológico no sé, pero vamos. En la primera sí que la tengo clara, que es Milán-San Remo, y luego a partir de ahí pues tenemos Flandes, Roubaix, Lieja y luego Giro de Lombardía, ¿no? Que sería la última clásica que cierra el año después del Mundial, ¿no? Suele ser la última carrera o la primera carrera que corre el nuevo campeón del mundo, ¿no? Perdón, después, por ejemplo, clásicas que hay que no sean monumentos, pues hay un montón. La Flecha Valona, la Amstel Gold Race, la clásica de San Sebastián se considera una clásica. Eso es. Después, fuera de Europa, pues alguna en Canadá, ¿no? El Gran Premio de Quebec o el Gran Premio de Montreal. El Paris Tours, que son... hay algunas de ellas un poco que es un poco la línea que lleva la UCI un poco pues por intentar expandir el ciclismo, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que todas estas pruebas, pues las características que tienen son que llevan, la mayoría de ellas, más de 100 años disputándose unos recorridos muy similares y que se mantienen, pues como Roubaix, ¿no? Que las condiciones son... O sea, que la Roubaix de los años 50 a las de hoy ha cambiado el ciclista y el material, pero el terreno sigue siendo muy, 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 muy parecido, ¿no? También suelen ser carreras muy largas y con cotas no tienen grandes puertos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, tenemos como varios tipos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, tenemos San Remo, que es
muy característica por la distancia, suele ser de las carreras más largas del año, con la neutralizada suelen irse a 300 kilómetros, más o menos. Luego tenemos Flandes, que es, bueno, empezamos, o Lieja, que sería un poco, que son muchas cotas, es decir, cotas, repechos cortos, pues eso, 2 kilómetros con mucho desnivel. Luego tenemos Flandes, que tiene esos repechos a lo mejor no tan duros como con pavé, un pavé no tan agresivo como el de Roubaix, posiblemente, no tan agresivo como el de Roubaix. Y luego Lombardía, que la diferencia principal que tiene es que es de las clásicas de los que se consideran como monumentos, es la única que incluye puertos. O sea, que tiene puertos ya, pues eso, de 6, 7, 8 kilómetros, lo que podemos entender más por un puerto de montaña. Milán-San Remo al final, pues dependiendo cómo se encadene el final, pues al final siempre se juega ahí en el pollo, en la subida o en la bajada, como este año. Pero es eso, es una carrera en la que pues, se pelea mucho la posición por entrar abajo lo mejor posible colocado, porque luego se juega la carrera, pues eso, en esa última cota. No sé que haya pasado algo antes en la Chipresa a lo mejor, pero bueno, es lo que suele ocurrir. Cosas interesantes de este tipo de carreras, pues por ejemplo, para los que habláis de datos, se suelen correr, si coges la intensidad total, suele estar, corregirme si me equivoco, pero en torno a 0,8, 0,85 de IF. David, corrígeme. O a lo mejor un poquito menos. O sea, yo creo que debe estar rondando 0,75, 0,80, más o menos, ¿eh? Vamos a poner el corredor desde el primero hasta el último entre 0,75 y 0,85, podemos decir. Sobre todo, sí. A ver, al final el IF va a depender mucho de cómo vaya la carrera, de lo rápido que vaya, lo lenta que vaya. Por ejemplo, en Roubaix este año ha sido la Roubaix más rápida de la historia. O sea, que hablaban mucho al principio de la salida de no, la queremos llevar a octubre, porque parece que es más espectacular. Este año no ha caído una gota de agua, es una Roubaix espectacular. O sea, ha habido, pues eso, que el aire entra a favor también hace que se vaya rápido, que el aire de costado hace que se hagan abanicos y que se vaya rápido, que la carrera se rompa, mucho descontrol. Entonces, sobre todo por el tiempo que nos estamos yendo a carreras de alrededor de 6 horas en la mayoría de los casos, yo creo que el IF debe rondar eso entre 0,75, dependiendo un poco, o sea, ya dependiendo un poco cómo vayas, pero vamos, gente que muchas veces por lo que se habla, oye, no, corren 6 horas a 0,90, 0,95, que eso son cosas irreales. Nosotros que tenemos los datos, pues eso, yo he visto de poner de media un pelín menos de 0,80, ¿vale? O sea, que son 6 horas en torno, pues hay carreras de 45 por hora aproximadamente, David. Sí, en eso se están moviendo. Sí. Que se pueden ver. De hecho, la Roubaix ha sido eso. Sí, la Roubaix ha sido casi 46, pero vamos, que sí, se mueven 46 por ahí. Casi. También es cierto que tiene pavé, pero es la que menos desnivel tiene, ¿no? Estamos hablando de unos 1.200, 1.300 metros de desnivel. Un poquito más de 1.300 creo que tiene. Entonces, bueno, pues eso, que son carreras que están muy condicionadas por el concepto, no sé si bien o mal llamado, de resistencia a la fatiga. Y luego sí que es verdad que tiene una parte, yo creo que esta mañana tuve una reunión con Xavier Muriel y hablábamos un poco de esto también, ¿no? De, joder, pues lo importante que es la estrategia de estas clásicas, ¿no? De dosificar los esfuerzos, de en carreras tan largas guardar hasta el final. Al final estamos hablando de, pues yo qué sé, gastos energéticos. Los corredores al final que están disputando estas carreras están alrededor, que pueden estar entre 68 y 75 kilos, podríamos decir, ¿vale? Por poner Renko, que a lo mejor ha sido el más delgado, que ha ganado, y a lo mejor pues Van Barley. Yo unos datos que tengo de París-Roubaix, de un corredor de este año, han sido, bueno, unos 45 por hora, sobre entre 70, vamos a poner que son de gasto de kilo, en torno a 75, 70-75, kilo, que vienen a ser, si multiplicas, pues depende, pero entre uno pequeñito serán 6.000 kilojulios, ¿vale? Más o menos, o por ahí, y uno más gordote, pues llegará incluso hasta, no sé, si tú calculas, multiplicas... 7.500, 8.000 puede andar la cosa. Yo tengo el 74, 73, 74 por un bicharraco de estos de 75 kilos, pues eso, serán 5.500, 6.000 kilojulios. Van a rondar yo creo que la mayoría va a rondar, a ver, dependiendo del peso del corredor, pero van a rondar en torno a 5.500, 6.500 kilojulios. Yo creo que van a rondar. A lo mejor en San Remo es un poco menos, porque se va más en paquete, pues puedes ir más resguardado.
pero aún así son 7 horas de carrera prácticamente, pero sí, por ahí rondarán. Y luego, dependiendo, pues eso, estamos hablando, yo creo que entre 75 y 80 o entre 70 y 80 kilos, yo creo que pueden estar la mayoría de Para estos. que salga la gente. O sea, entre. Pero vamos, que ahí van a estar todos, ¿eh? O sea, el que Sí, va, Rubén, Flandes y esto al final, pues vamos, se ve en la tele, que se corren grupos que no son muy numerosos y toca mucho dar la cara. O sea, que tampoco te sirve a veces esconderte tanto, porque mm, no tienes esa bueno. posibilidad real, sino que al Pero final bueno, te toca. cosas interesantes, se corre a gran velocidad, no hay mucho desnivel y echarle cuentas que son Bueno, entre quitando, 6 ojo, perdona Raúl, quitando Lieja, que son 4.000, ¿eh? quitando el Sí, sí, sí. bueno, mucho. Vale, Lieja tiene más de perdón. 4.000. Pero que la gente se haga una idea que en torno a 6.000, 7.000 kilojulios, la barbaridad que es eso. O sea, al final te das cuenta que eso es potencia media, potencia normalizada. Pues los bestias que ganan estos suelen tener todos más de 400 del CTP. Para que os hagáis una idea, potencias Son máximas tíos de pesados, a ver, 1.500, son tíos tampoco, o sea, pesados. los relativizas tampoco son, o sea, al final yo creo que estos corredores posiblemente no tengan FTPs, entendiendo el concepto de FTP como queramos, a lo mejor, En vatio kilo. eso es, FTP relativos muy altos, pero en FTP en valores absolutos, pues sí que son tíos, yo creo, muy potentes. Pero Estamos vamos, hablando desde, de 400 yo he visto hasta 470, gente que termina estas en posiciones normales, ¿vale? Pues no, con el ejemplo claro de un bestia que este año ha demostrado que se hablaba mucho, ¿no? De si Filippo Gana que si Filippo Gana puede tener una París-Roubaix en sus piernas. Bueno, Filippo Gana ya ganó una París-Roubaix sub-23. O sea, con Italia Filippo Gana ya ganó esta carrera. O sea que no es que la tenga, es que ya la ha ganado. Y bueno, se le vio en carrera que el tío pinchó, volvió a entrar. O sea, que es un tío súper potente. Y aquí hablamos de un tío pesado, entendemos que es el tiempo pesado, y que con un FTP altísimo, que Filippo Gana no sé cuánto puede estar, pero estará por encima de 450 vatios, Sí, seguro. sí. Pero es un tío que te rinde Seguramente ahí puede andar por ahí. y que te rinde ahí, que te rinde Vamos, que ha pasado primero en Estelvio. O sea, que es un tío que. Vatios kilo de potencia media normalizada, pues yo diría que estará entre de 3,5, 4 y algo para las 6 horas. ¿De Aprox, ¿vale? normalizada? De, No, de media, perdón. De media. De de media, media sí. 3,5, 3,6, 3,8. A ver, el que corra muy mal, pues lo tendrá un poco más alto. De potencia normalizada, un poco por encima de 4. O sea, que si tú haces Yo creo que. cuenta, Sí, sigue, Raúl. si haces la cuenta, esto, la media, que es un poco absurdo hablar de hitos fisiológicos aquí porque van así, pero va a salir la media en las 6 horas y en los 200 y pico kilómetros va a salir por debajo del primer umbral de un bicho de estos que suele estar en torno a 5 vatios kilo, ¿vale? Pero claro, aquí hablar de medias, primer umbral y todas esas cosas es un poco casi absurdo porque lo que nos interesa son los picotazos que van pegando y cada vez que van dando picotazos, cómo recuperan, ¿no? Corrígeme, David. Claro, yo creo que esa es un poco Bueno, yo creo que hay una parte que por supuesto es esa, y luego yo creo que también hay una parte en estas carreras de. Vamos, yo esto no lo recuerdo de ahora, lo recuerdo de la época de Bonen, de Cancelara, de moverse donde hay que moverse. Es decir, nosotros, por ejemplo, a veces o sea, pongo el ejemplo de Lieja, ¿vale? O sea, nosotros una de las cosas que hemos comentado muchas veces con Manu Mateo, con Muriel, con Alejandro Lucía, con Pallarés, con Pedro Valenzuela, cuando nos sentamos, con Miquel Zavala a veces a comentar estas cosas, una de las cosas que ellos siempre, o la gente que ya venía del profesionalismo, como Muriel, como Manu, como Miquel, siempre o uno de esos inquietudes era determinar la capacidad que tiene un deportista de repetir esfuerzos, ver si eso era condicionante del rendimiento. Yo creo que en estas carreras, por supuesto que eso es una capacidad importante, pero yo no sé si es importante repetir esfuerzos o hacer uno bien hecho y adiós. Y el ejemplo claro os ha visto un poco este año en Lieja. Yo según iba yendo la carrera, bueno, y aquí corregirme, veía un Bahrein súper dominador de la carrera. O sea, atacaban allí todos estaban ahí para arriba y para abajo, atacaba uno, atacaba otro, Mikel Landa súper combativo, pero llegó Renko y dijo, bueno, chavales, pues hasta aquí. De todas maneras, Atacó. hay que tener en cuenta que yo todas las que he analizado, diferentes corredores,
O sea, para que veáis la salvajada, hablamos de 900, 800, 900 o 1000 matches. Recordar que los matches Por son encima de FRC. por encima de FRC, o sea, que van a hacer en torno a 1000 esfuerzos, ¿vale? Por encima de un tío de FRC, que esto lo van a tener en 600, 700 vatios. Entonces, esto sí que es Ten en cuenta, importante. una cosa que hay que tener en cuenta, que tampoco es tanto si tú coges una carrera sub-23 o coges cualquier otra carrera que se vaya rápido una Vuelta a España, si tú lo relativizas al tiempo, estamos hablando de un número por minuto o un número por hora Eso es, similar en estas carreras. Sí que es verdad sí, que aquí exponencialmente se va arriba, ¿por qué? Pues porque son más largas. claro, eso ¿Vale? es. Y otra cosa que hemos sacado, pues mira, gracias a una pregunta que me hizo David y Muriel hace tiempo, es la cantidad, o sea, de los kilojulios que se gastan, cuántos se gastan por encima de FTP, que es un porcentaje muy curioso de saber, porque es decir, no es lo mismo si tú gastas 6.000 kilojulios por debajo de FTP, que estaremos hablando oye, que me perdonen todos los fisiólogos y demás, más, vas a gastar, para que nos entienda la gente, vas a gastar más grasa, ¿vale? ¿Vale? Cuando haces los esfuerzos por debajo, que cuando estás hablando tú de este tipo de carreras, que más del 50% de los kilojulios que se gastan por encima de FTP, cerillazos, o sea, que estás gastando una cantidad, bueno, la vía de los fosfágenos la estás agotando y desagotando todo el rato, y la glucólisis, o sea, la cantidad de carbohidratos, yo creo que es decisivo también muchas veces que de los grupos cabeceros, los que más pueden consumir y tolerar son los que al final se llevan el gato al agua, están ahí delante, ¿no? Que es importante también, ¿no? Por lo que decías, David. Yo lo que creo ahí sobre todo es o sea, una de las inquietudes que, por eso, que te comentaba Muriel y yo un día, es que, y nosotros cuando hemos publicado cosas al respecto, pues oye, nosotros publicamos, pero una de las cosas buenas que tiene investigar es que te sigues haciendo preguntas para intentar resolverlas. Y nosotros, por ejemplo, hemos publicado un paper de qué ocurre con una gran base de datos de más de 100 ciclistas, con muchísimos archivos, más de 100.000 archivos analizados. Y lo que hemos visto es que según va avanzando el gasto, es decir, un corredor de 0 a 45 kilojulios, que fue lo que nosotros llegamos a encontrar con archivos de calidad, porque sí que es verdad que teníamos, claro, hay que garantizarse, por ejemplo, un 20 minutos máximo después de 45 kilojulios. Eso no es tan fácil. O sea, si cogemos un corredor, voy a hacer una cuenta rápida, pero vamos, si cogemos un corredor de 65 kilos por 45, es decir, habría que conseguir un ciclista que tenga un esfuerzo de 20 minutos, es decir, un esfuerzo importante después de 3.000 kilojulios. No es tan fácil que sea máximo, ¿vale? O sea, que nos ha costado mucho también a veces pulir la base de datos, que la información que estamos tratando sea la correcta, ¿no? Entonces, haciendo este trabajo, lo siguiente que la siguiente pregunta que nos surgió, y ahí fue donde te preguntamos, Raúl, era, claro, que no es lo mismo llegar a esos 45 kilojulios de forma continua. Os pongo un ejemplo, no es lo mismo llegar a los 45 kilojulios con 150 vatios medios y 150 de normal, o sea, con 3 vatios kilo medios y 3 vatios kilo medio de normalizar, es decir, si hago hacer un rodaje, no hay ningún cambio de ritmo y hago ese esfuerzo, a llegar con 150 vatios medios y 230 de normalizada. Es decir, que en esos momentos previos han pasado cosas. Gestionar ese esfuerzo no va a ser igual. Entonces, lo que te comentamos, Raúl, y por eso hablábamos de este porcentaje, es viendo algún valor, ¿vale? El que se quiera coger, en este caso hablamos del FTP, determinar qué porcentaje de ese gasto podía venir derivado de esfuerzos por encima de FTP y esfuerzos por debajo de FTP. Y esto yo creo que también es interesante, porque no es lo mismo hacer lo que he comentado antes, no es lo mismo hacer ese esfuerzo cuando tú vienes de un trabajo continuo o cuando tú vienes de un trabajo de cambios de ritmo. O de un apretón, relajar, otro apretón más largo. Entonces, a nosotros era importante eso, determinarlo. Y estamos intentando indagar en eso, ¿no? Porque yo creo que sí que es por ejemplo, recientemente, bueno, me voy un poco a tema de nutrición, pero Raúl, el otro día estábamos hablando y me pediste un paper que no te he podido conseguir, pero estoy intentando conseguir. Que es este que han publicado
que creo que está además vinculado a la marca SIS, porque ha sacado hace poco como una infografía al respecto de comparan como 4 protocolos, unos que toman agua, Raúl, corrígeme, otros que toman carbohidrato en agua o bebido, disuelto, ¿no? Sí, el de la glucosa marcada, este es el paper Es de que la hablas. glucosa Sí, marcada, sí, eso sí, es. todavía no lo termina de leer, pero sí, va por ahí, sí, sí, sí. ¿Lo tienes completo ya? Porque yo no lo encuentro. Me la ha pasado alguien, sí, sí, me la ha Pues pasado un pásalo. chaval. Me la, ¿Cómo lo pasas? Que yo- a ver, la verdad que no voy a decir el nombre, pero la verdad es que la gente es súper generosa, ¿eh? No sé si os pasa. Yo cada vez que abro la boca, pido un paper, hay alguien que yo no conocía, de un chaval españolito de la Universidad de Bristol, oye, que lo que tú quieras, otro o sea, me llegó a la vez el paper por Twitter, por 3 lados diferentes en cuestión de 10 minutos. Le doy bueno, al amigo Aitor Biribait, este no tiene acceso, pero después otro chaval de Bristol y otro de la John Moore, hay muchos españoles estudiando por ahí y te lo pasan, o sea que Pues yo lo tenemos lo he por ahí, lo pedido tengo por ahí. Lo he pedido al 12 de octubre, que trabajamos con ellos, no tienen acceso a esa revista, y luego en la universidad lo he pedido y me lo están gestionando, me han dicho que bueno, que pueden tardar, y lo tengo pedido a los autores también por ResearchGate, pero no he recibido respuesta por parte de ellos. Bueno, más allá de todo eso, que comparan como 4 situaciones de nutrición, ¿vale? 4, creo que son agua con carbos, geles y mixto, ¿no? Creo recordar que era. Mira, lo tengo aquí Esas 4 delante, condiciones pueden ser. lo tengo aquí delante, sí. Sí, eso es, geles, agua, mixtos y gominolas. Gominolas, vale. Entonces, Sí, esas 4 condiciones meten hasta 120 gramos, puede ser, ¿no? Por hora, en las horas previas al trabajo. No se Se te te ha escucha, Raúl. cortado. A ver si se te ha cortado el audio. Raúl, no se te que escucha. sí, que Ahora. me ha llamado un corredor de Burgos y se había cortado. Que sí, mezclan eso, mezclan eso Sí, y pero comparan. lo que me refiero es que intentan meter hasta 120 gramos hora, puede ser, Sí, sí, y luego hacen un esfuerzo después de 180 minutos, eso es. que lo Sí, meten al 150% de algo, que no me acuerdo, es que he al leído sobre las... 150%. Yo es que los tengo que imprimir, pero no. Sí, pero por ahí más o menos, David. Vale, Por ahí algo más o así menos. va la línea. Sí, 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 Pero sí. claro, yo lo que estuve mirando es que los 180 minutos, si mal no recuerdo, lo hacen al 95% de LT. Es decir, están metiendo esa carga de carbohidratos, ¿vale? Que la está aguantando el organismo, pero la está aguantando en un esfuerzo continuo. Esto mismo, o sea, esto refleja la realidad de estas clásicas. Es decir, es un esfuerzo continuo. Ni de coña. Eh, Ni Se de pueden coña. meter esos 120 gramos en otras condiciones, a lo mejor que sean más de arrancadas, más de parones, más de situaciones mucho más tensas. ¿Qué habría que hacer? ¿Cargar el día de antes o la semana de antes? Claro, o sea, aquí a lo que yo voy es que, y esto es la crítica que siempre se recibe del laboratorio, y yo no estoy criticando el estudio, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que a lo mejor las condiciones de poder aguantar esa carga de carbohidratos es porque el esfuerzo es continuo, sin más. O sea, no sé, yo no tengo corredores del nivel posiblemente que tengáis vosotros que se enfrentan a esas pruebas, pero, pero hay que ver de qué forma se puede, porque se ve que los gastos energéticos son altos, hay que ver de qué forma se consigue esa carga tan idónea de 120, que se habla, 90, no sé, el otro día estaba leyendo, Paul Logar también es muy crítico a veces o es muy cañero en redes sociales, de que, pues eso, de los 120, los 110, incluso que hay gente que carga más, bueno, pues a lo mejor el Ojo, secreto es... ojo, también decía yo que el otro día, que no nos equivoquemos, que para un gordito globero como yo, con 80 y tantos kilos, que va a hacer la quebrantahuesos, pues no es lo ideal intentar meterme 120 gramos porque no, ni lo voy a quemar ni nada. O sea, cuando hablamos de 120, 130, 140, que se está consiguiendo es para bicharracos de estos y en ese tipo de esfuerzos, ¿vale? Entonces, lo que decías tú del comentario del paper, pues sí, se pueden meter. Yo el otro día hablaba con un fisiólogo muy importante que decía que en tiempos de Froome intentaron entrenando hasta 300 gramos por hora, que el tío acababa vomitando, cagando la hostia, y consiguieron meter en esfuerzos 200 gramos por hora, ¿vale? Eh, pero claro, 200 gramos. 200 gramos por hora Estamos hablando un poco para que la gente que no esté escuchando claro, 200 gramos, ¿cuánta comida puede equivaler a 200 gramos por hora? Vamos a poner un ejemplo que la gente lo entienda. un rice cake son 25 gramos, pues imagínate 4 serían 8 rice cakes o 4 rice cakes y 2 bidones
de maltodextrina Una, o una barrita de... normal puede andar en torno a 30, 40 gramos de Claro, hidrato de pues carbono. O sea, o sea, imaginaros la eso por hora cantidad en y la 5 horas. infraestructura para llevarlo por hora. Pues un poco eso. Entonces, los papers estos que se hacen a intensidad continua son un poco, no reflejan la realidad, ¿vale? ¿Dónde íbamos, David? Estoy mirando muchas de estas. De estas clásicas que tenemos, el 60% de los kilojulios que se gastan se hacen por encima de FTP, ¿vale? Que era Bueno, la gracia que decíamos también. ¿Cómo coño se come cuando vas el Por 60% encima de FTP. por encima a chispazos, ¿vale? eso es. Entonces, bueno, eso también te da una pista de cómo tiene que ser la nutrición, ¿no? Incluso si a lo mejor días en que la... A ver, esto a lo mejor no es aplicable en una clásica, ¿no? Porque las clásicas sabes que siempre van a ser a fuego. Pero también esto es aplicable, por ejemplo, Raúl, tú cuando te planteas una gran vuelta, el tipo de nutrición, ¿no? Porque si la etapa va más lenta, habrá que ver qué ocurre también con toda esa ingesta, ¿no? Ver si es necesaria, si no es necesaria, si se va a asimilar, si luego Pues la cena cambia. es una duda eterna que teníamos y llevo un par de semanas hablando con Biribai, con Ari Surdampilleta y al final casi siempre llegamos a la misma conclusión, eh, que depende un poco y hay que eh, educar al deportista diciendo, oye, si tú te has quedado en la grupeta, ¿no? La grupeta es, para que nos entienda la gente, una carrera Vuelta a España, ¿no? Pues van disputando 20, pues hay otro grupo de 30 y otros que se quedan en la grupeta de los sprinters, se quedan 20 o 30 que van al límite del tiempo. Si es un 10%, pues hostia, tenemos que llegar como mucho media hora. Pues muchas veces el deportista desconecta y ahí no come, ¿sabes? Entonces, mi pregunta era la siguiente, o sea, si tú, aunque vayas a llegar a 20 minutos o a media hora del primero, mañana vas a ir a por la fuga o vas a salir a fuego, ¿por qué dejas de comer? ¿Sabes? A lo mejor, estando en ejercicio, tú te tienes que comer todos los pastelitos de arroz, todos los rice cakes, todos los bidones que te queden, meterte 100 o 120 gramos en esa hora que vas en la grupeta detrás, ¿vale? Y cuando llegas ya te olvidas un poquito más de comer, metes más la proteína y haces más interés en el descanso. Esas son preguntas que nos hacemos y que no son de fácil respuesta, David. No, o sea, No, yo, yo de momento no sé si es mejor cuando te quedas no comer o comer todo lo que puedas. joder, yo creo que es mejor comer, ¿no? O sea, Yo al pienso que final, sí, yo pienso que sí, pero el chip del deportista muchas veces es, joder, si ya voy aquí con la grupeta a 200 vatios, que para un tío de estos 200 vatios es pasear, Ir pues silbando. ¿para qué voy a comer, no? Mm. vale, bueno, pues yo creo que volviendo un poco al tema de las clásicas, sí que es verdad que el perfil del corredor suele ser un poco, a ver, hay unas clásicas que están más diseñadas para unos corredores que para otros. Yo creo que San Remo da mucha opción a sprinters, ¿vale? Sprinters a lo mejor no puros, puros, pero bueno, que puedan pasar un poco bien un esfuerzo ahí de, pues el pollo que debe estar rondando, bueno, se puede ver en Strava, que está aproximadamente unos 5 o 6 minutos de subida. Eh, se la ha jugado un poco, ¿cómo la habéis visto? ¿Qué opinión tenéis al respecto vosotros? Se me ha cortado un momento de lo de la tija. De lo de la tija telescópica, ¿qué os parece? ¿Creéis que eso se va Yo, a yo imponer creo o va a ser, que, yo o va creo a salir? que yo creo que en ese aspecto va, de hecho lo comentábamos también en el podcast de Training for All, creo que va a ser posiblemente un cambio como ha pasado con el freno de disco. Posiblemente si hay muchos más corredores que lo aprovechan y aprovechan estas situaciones tácticas, seguramente en el futuro veamos bicicleta de carretera El, con, el con problema, tija. el problema siempre es el peso, ¿vale? Porque muchas veces, oye, las marcas grandes, las bicis Cervelo, Bianchi, decirme Specialized, las tope de gama, no tienen problema para hacer bicis con todo montado en 6,8 kilos, que es el límite, ¿vale? En talla M. Pero después, los que ya no son equipos World Tour y van bajando un poco para abajo, eh, eh, no consiguen hacer bicis con los componentes por el presupuesto de cerca de 7 kilos. Entonces, eh,
cuando sea una etapa que es muy peso dependiente, si tiene, no sé, por poner, es decir, si tiene 2.000 metros de nivel y vas a tener que lastrar medio kilo más por una tija telescópica y se te va a poner la bici en 8 kilos, pues dirán algunos que ni de coña con una tija telescópica. Cuando es una etapa que no es peso dependiente y te va a dar ese plus como dio en la Milán San Remo, pues probablemente a lo mejor te da igual llevar una bici de 6,8 que de 7,5, ¿no? O 7,8. Pues yo lo Yo que... creo que esto va a pasar seguramente como ha pasado con los frenos de disco, porque al final ¿cuánta gente conoce en carretera que técnicamente, entre comillas, no sea tan habilidosa y quiera probarlo o le interese? Al final creo que también es una cuestión de mercado. O sea, obviamente mucha gente con el tema del freno de disco pues aboga al tema de seguridad, pero también obviamente de manera indirecta, obviamente también a las marcas de bicicletas también le interesa la innovación de traer nuevos tipos de bicicletas. Pues puede ser que seguramente lo mismo que pasa con la rígida y con la doble mountain bike que podemos seleccionar en base al terreno, pues posiblemente si los corredores saben aprovechar tácticamente este tipo de tecnología, pues que se pueda también imponer con selección obviamente como ha pasado con bicicleta aero, bicicleta escaladores, un gran fondo, o sea, creo que es algo que poco a poco y conforme van evolucionando los materiales y el peso, pues seguramente lo veamos en el futuro año. Todo depende al final del uso que se le dé y si verdaderamente lo aprovechan en base a la dependencia del recorrido. O sea, yo lo que vi es que, o sea, o sea, por supuesto que la usó porque la llevó. Tampoco le vi que bajase tanto el sillín. Y lo que sí que creo que podría ser o algo muy, o sea, yo sí que creo que a lo mejor sería más condicionante, o bueno, en este año, a ver, yo creo que mejor y que hubiese ganado con tija telescópica y sin tija telescópica, o sea, A bajó, ver, que o sea, iba comiéndose los bordillos, ¿sabes? Que es un O sea, bicharraco técnicamente ese tío, obviamente. iba derrapando, o sea, iba vale, derrapando, teniendo, iba jugándose la vida el tío. teniendo en cuenta eso, yo creo que una tija telescópica sería importante, pero si consiguiésemos a lo mejor, o si se consiguiese, que la tija fuese más abajo todavía. Es decir, que simular un poco las posiciones que se hacían El bicho antiguamente. bola, ¿no? Con el bicho Eso bola y es. todo. Entonces, no sé si a lo mejor una vez que la UCI ha permitido ya el uso de la primera tija, no sé si ahora las marcas empezarán a comerse la cabeza y conseguirán una tija que sea realmente que baje hasta abajo y que le permita al corredor realmente hacer pues, una posición mucho más acoplada, ¿no? Que yo creo que eso sería incluso más beneficioso todavía, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si por ahí podrían ir los tiros o no, ¿vale? Y luego Yo creo que también... puedes... Las tijas estas en mountain bike, que las llevamos muchas veces, es una pasada, ¿sabes? La verdad, porque es que te da una seguridad. Bajas el baricentro, ¿se llama, Gabri? Sí, Sí. sería, bueno, más que baricentro, el centro de gravedad. Pero Bueno, sí, sobre todo lo que el centro de ayuda a gravedad, bajar muchísimo o el sea, centro de gravedad. ya no solo por la aerodinámica, que te haces más pequeñito, ¿no? Ya, Sino pero ya porque la estabilidad, cuanto más bajo pasa como con los Fórmula claro, 1, cuanto más bajo es el centro de es gravedad mucho de más cualquier estable. elemento, coche, etcétera, es más estable. Entonces, Sí. corredores, a lo mejor, yo me acuerdo mucho de los másteres de los cicloturistas en este caso, corredores que son torpe y tal, el ir más bajo en una posición normalmente da más estabilidad también. Entonces, bueno, es un aspecto que yo creo que si esto las marcas lo aprovechan y empiezan a desarrollar pues, cuadros más ligeros, que seguramente en un futuro veremos cuadros cada vez más ligeros, también sean capaces de generar tijas telescópicas, pero bueno, vamos también más Yo creo... ligeras y demás. No, sigue, Gabri, perdona. No, y luego aparte que yo creo que esto va a sentar un precedente porque en los próximos años ya no solo el tema de las tijas telescópicas, seguramente haya sillines modulables en el futuro y manillares modulables a nivel telescópico también, algo que a lo mejor al día de Y hoy claro, ahora mismo lo vemos un igual que ahora poco. los manillares estos que hay con amortiguación para Rubén, ¿no? Efectivamente, efectivamente. No hemos hablado del tema de las presiones, eso lo dejamos para otro día. Te lo iba a sacar ahora, Raúl. ¿Qué Pero, opinabais también? Porque eso pero ha sido un poco... o sea, las tres innovaciones así más que ha habido es, bueno, bueno, luego Trek sí que es verdad que bueno, viene con su cuadro clásico, este que tiene el sistema este como un poco de amortiguación, El ISOSpeed. el speed de Domane. Y luego Specialized lleva la suspensión esta delantera que introduce en sus bicicletas de gravel, ¿no? También. Pero sí que es verdad que lo que más llamó la atención así un poco y que también ahora como estamos en la época de las presiones es el sistema este que ha utilizado DSM, que yo no sé si el mejor sitio para utilizarlo es la Rubé, ¿no? Porque claro, como es, pero sí que parece también que se puede imponer ese tipo de sistemas. No sé, vosotros ahí a lo mejor...
Contad yo un poco el sistema, porque a lo mejor hay gente que no lo conoce. ¿De qué se trata el a ver, sistema un poco, David? el Cuéntalo un sistema, poco. O mira, Raúl. ahora que trato mucho con profesionales, ¿no? En las carreras, hay muchos que tienen una obsesión total que depende del día, depende de la lluvia, de tal. El tubular me lo pones el de delante a 6,1 y el de detrás a 6,3. Y como se lo pongas a 6,05 ya va rayado, ¿sabes? Entonces, no, le metes a 6,8. Yo antes cogía la bomba, pum, 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 y a 9 a 10 hasta que tocaba y eso era como piedra, Una ¿no? piedra. Entonces, el tema de la presión en los tubulares en carretera es súper importante. Cuanto menos presión tiene, en principio en los cobbles, en el pavé, pues más agarra. Y ahí, no sé, me invento, no sé si irán a 4, a 5, a 3 y pico, ¿vale? Comentaron el año pasado que Colbrelli, bueno, estaba por ahí, creo que Colbrelli ganó el año pasado con 4, 4-2 Sí. 4, o pero claro, 4-3. cuando tú vas ¿Y en puede ser que asfalto, fuera con rueda tubelizada también? Sí, sí, llevaban muchos. Creo que Ineos, no sé dónde leí, que habían salido 8 de los 8 corredores. No sé, creo que lo comentó Flecha en Eurosport, me suena. La memoria la tengo fatal. Creo que comentó que habían salido 4 corredores con tubulares y 4 corredores con túbules. Y yo a probar, luego, ¿no? y luego se vio una foto de la bici de Van Barle y se vio que había ido con túbules. Con túbules Continental, si mal no recuerdo, y lo que no se veía era el grosor, que me imagino que sería 28 o a lo mejor más. El caso es que, claro, tú tienes ventaja y si le metes 4 por ponerle una presión muy baja, 4 en los cobbles, va a agarrar mucho más, va a ser más amortiguado. Y si vas en carretera y consigues meterle, no sé, te hablo de exagerado, de 7, 8, pues va a ir como más fino, ¿no? Deberíamos Yo qué traer. sé, yo no sé vosotros, a lo mejor faltaría aquí Javi, que esto nos tendrá que dar otro día una Iván lección. Velasco, le llamamos otro Y día. Velasco habla, cuando vino, es lo que te iba a comentar, cuando vino Velasco, estuvimos hablando de esto, se ha visto que las presiones están bajando bastante con túbules, o sea que estaban corriendo con 5, con 6. 6 y medio, sí, días de lluvia un poco menos. Pero Yo sí bueno, que recuerdo el dime, sistema dime. era que era darle en un botoncito en el manillar donde sea y cuando Bueno, llegase. en el Wahoo directamente. Ah, Tú o te en el vas Wahoo. Cuando va llegaba, con, no sé si es Bluetooth o Amplus, entonces tú tienes ahí como un botón donde tú tocas cuando y pincha llegaba, o claro, pone ahí. al pavé lo bajaban, llegaba a asfalto, pum, volvían a subir. Supongo que tendría una botellita de CO2 o de lo que fuera para quitar, poner, no sé, pero ha He sido estado mirando, yo curioso. he mirado varias veces, hay varios vídeos y ahí dentro tiene que llevar algo. Supongo que el círculo central ese tiene que llevar algo ahí, que debe tener algo que emite Un presión. gas Luego comprimido, claro, bajan como dos tubitos que van a la válvula. por Y un radio a entonces, la válvula o no sé eso, cómo. sí, sí, bajan como dos cablecitos, imagínate, pues bajan por ahí A ver, y eso es un invento. Nosotros, por ejemplo, o sea, los que hacemos mucho mountain bike, yo muchas veces, claro, cuando vas y sales ahí con las ruedas a tope, yo ni lo miro, o sea, soy un puto desastre, pero cuando llegas ya, te pones a pistas ahí, dices, hostia, me he pasado de baja presión, pero claro, después llega, haces un rato de pista y, joder, le podría haber metido un poco más. Para mí, para el mountain bike, eso, para los verazos del mountain bike, sería una innovación que te cagas. Cuando coges carretera, pues te gusta llevar la bici a tope. Cuando vas por pista más técnica, te gusta llevarla más bajita. Entonces, para mí eso sería si no le añaden muchísimo peso, sería una de las innovaciones que yo, por ejemplo, sí que me compraría para una mountain bike, ¿eh? Aparte o sea porque que no, ya estás pensando en el siguiente motor, ¿no? joder, vamos siempre con la bomba, quítale aire, métele aire, quítale aire, métele aire. Y muchas veces sí, sí, a mí eso, oye, es una cosa que me resulta muy curiosa, muy curiosa. Ya no solo en carretera, sino por el mountain bike. No, yo creo que en mountain bike, de hecho, eso tendría también mucha más utilidad práctica, sobre todo para cuando son recorridos, entre comillas, mixtos, tipo pisteros, más técnicos, menos técnicos, que en muchas vueltas nos encontramos, por ejemplo. O sea, yo creo que puede ser también una clara ventaja para corredores que saben utilizarlo y que obviamente tienen las cualidades técnicas, porque muchas veces hablamos de innovaciones técnicas, pero la gente si baja fatal y tiene falta de recursos técnicos, adiós, muy buena. Es que es uno de los problemas que tenemos. Pero bueno, yo creo que eso es un tema para hablar en podcast futuros. No sé si tenéis algo más que comentar. Pues yo creo que por hoy, con esto casi que Listos. cerramos, ¿no?
Sí, sí, listo. Con esto y un bizcocho nos vemos el próximo día hasta las 8. No, bueno, es broma. Nada, pues con esta pequeña aportación, un podcast más cortito, hablando de varios temas, hablando de un poco de demanda, entre comillas, a nivel de datos en cuanto a carreras que no encontramos, aspectos nutricionales, aspectos técnicos también se han desarrollado, nos despedimos. Recordad que, como siempre, nos tenéis en el grupo de Facebook Podcast de Avituallamiento, también en el canal de Telegram Podcast El Avituallamiento, y también tenemos un correo de consulta que es podcastelavituallamiento@gmail.com, que no sé si tendremos que revisarlo porque la agenda de todos es últimamente muy complicada, pero bueno, eso también es buena señal. Agradeceros muchísimo a todas las personas, bueno, tanto a las personas que estáis comprando el libro, que nos estáis compartiendo en redes sociales, tanto a las personas bueno, que nos escribís por Cabri, distintos medios, etcétera, el gran cariño y demás. Cuenta tu curso, tío, que tiene Bueno, creo, pinta de creo súper chulo. que todos los proyectos, porque comenta tú también, Raúl, tenés también un curso sobre VLOKO, cuenta un poco también el proyecto que Nada, vayas a sacar ahora. un curso que empezamos el día 1 de junio de WKO ya muy avanzado, ¿vale? Y nada, bueno, pues lo metéis por ahí por mis redes o me preguntáis, ahí lo tenemos. Y a mí me interesa mucho el de IQ Intervals que vas a hacer con Luisma también, Gabri, para que lo cuentes tú. Sí, sí, el de Intervals IQ, que de hecho quedan ya muy poquitas plazas, de hecho, prácticamente vamos a cerrar ya el cupo, y ya hemos hecho el primer módulo en concreto, que además es gratuito, lo puede consultar la gente, lo podéis ver, y además tenéis un pequeño regalo para aquellas personas que lo compréis también. Y bueno, próximamente os anunciaré también algún otro proyecto que tenemos también en Sport Coach y que os puede beneficiar mucho y que posiblemente sea gratuito, ya veremos cómo enfocarlo, así que nada, estad atentos tanto a los proyectos que comentamos tanto con Javier, Raúl, en nuestro caso también en Sport Coach, que no sé si tenéis alguna cosilla también de proyectos, Barranco, alguna cosilla más. No, yo con llegar de lunes a viernes me va valiendo. O sea, de momento proyecto Con sobrevivir al viernes creo que ya nos vale a Mira, todos, bajo mi punto de yo vista. ya seguir trabajando, tener salud. seguir trabajando y eso. Yo voy ya un minuto tarde con la clase de dudas que empezamos ahora. Bueno, Bueno, pues Bueno, nada más, nos vemos, un gran abrazo a todos y nos vemos en un próximo episodio. gracias, saludos.